En Rapa Nui, a diferencia de otras partes de Polinesia como Tahiti o Hawái, nunca hubo mujeres en la posición de más alto poder en la aristocracia tradicional, ariki, mujeres reinas que ostentaran la posición predominante en la política local. Sin embargo, en la década de 1860, con el fin de los últimos Ariki Mau, con la muerte de Rokoroko Hetau en 1867, el último descendiente por primogenitura desde Hotumatua, se abre el espacio, se abre el camino para que nuevas formas de poder se manifiesten aquí en Rapa Nui. Y eso va a dar el paso para que una mujer, en un momento de la historia muy importante para la isla, ostente la posición más importante en el poder político local. Eso es un gran hito, un tremendo hito para la historia de Rapa Nui, pero la historia de ella, Coreto Pua Akurenga, no es tan conocida en los detalles más interesantes, sino que más bien se ha reducido a ciertas ideas y ciertos estereotipos. La historia profunda de Coreto Pua Akurenga es lo que vamos a revisar a continuación en Arin Ahora. Coreto Pua Akurenga, una mujer Rapa Nui nacida en el lado oriental de la isla. Los documentos señalan que ella habría sido de la zona del Maunga Teatea en Poique. O sea, su familia venía de ese sector. Poique no era un lugar muy habitado en ese tiempo, era un lugar que se usaba más bien para cosas rituales que población permanente producto de la enorme erosión que había en esa zona. Entonces Coreto, hija de Kai Ikamata y de Arareca, son sus padres. Se conocen los nombres de ambos, cosa que es rara en la mayoría de las genealogías. Se preserva más bien solo la línea paterna, digamos en las generaciones más antiguas principalmente. Y ella, bueno, nace en una época alrededor del 1850, que es una época complicada, es una época en la cual la isla ya está sufriendo cambios muy drásticos, muy rápidos, producto del contacto con el mundo exterior, la llegada de enfermedades, la obligación de transformar una sociedad de especialistas en una sociedad de generalistas, de gente que sabía hacer de todo. Entonces, con esta población ya bien reducida y con unos pocos asentamientos grandes en torno a la isla, Coreto es casada, como se daba en ese tiempo, casada con un hombre llamado Tehatu Tini, que era de Papa Oteo, allá cerca de Lahuacapu, en la costa oeste, y que tenía su asociación tribal con los Miru. O sea, era parte de alguna rama de los Miru, no directamente relacionada con la realeza o la aristocracia ancestral de Hotumatua, pero sí de una línea paralela, Tehatu Tini, de cerca de Lahuacapu. Coreto entonces es casada por sus padres, determinan que ella debe casarse ahí con él y bueno, establecen un matrimonio, ella muy joven, que no fue muy exitoso, no dejó descendencia. Y más o menos por esa misma época Coreto también pierde a todos sus parientes. Llegan las enfermedades, llegan las razias esclavistas de 1862 y 1863 y las epidemias de viruela, donde mueren ambos padres de Coreto, donde mueren los hermanos que tenía Coreto, porque tenía varios hermanos también. Entonces fallece toda esta gente. Así que Coreto continúa con su vida, con este hombre, pero aparentemente no deseando mucho continuar con él. Y la situación va a cambiar drásticamente después, cuando se produce una guerra colonial, se produce un conflicto entre los misioneros católicos y un comerciante extranjero que acababa de llegar a la isla, que se llama Jean-Baptiste Dutroux-Bornier, que se estableció en esta zona, en Mataveri, acá, para hacer un emprendimiento comercial con socios en Tahiti. En ese tiempo los Miru, la familia real, y los clanes asociados con la familia real, deciden hacer una resistencia, establecer una resistencia contra la cristianización de Rapa Nui para tratar de mantener las tradiciones ancestrales, las tradiciones paganas, espirituales que había.
Entonces establecen la resistencia aquí en Mataveri, aprovechándose de que Dutroux-Bornier tenía contactos con el mundo exterior, tenía provisiones y tenía armas. Así que se establece una alianza entre estos dos grupos y Coreto viene con su marido Teja-Tutini, que era Miru, a esta zona de acá de Mataveri. Entonces en este lugar está viviendo ella, pero Teja-Tutini no se daba cuenta de que estaba entrando en la boca del lobo, porque cuando llega con la joven Coreto, Dutroux-Bornier, el comerciante, el capitán Bornier, se enamora perdidamente de ella. Y con este enamoramiento, la tradición oral dice que le arrebata a Coreto a Teja-Tutini. Bueno, el nombre de Coreto en realidad era Pua Acurenga. Son los misioneros cuando bautizan a toda la población que le dan el nombre cristiano, que es un nombre francés, Colette, por una santa del siglo XV en Francia, y Colette se pronunciaba como Coreto, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí queda el nombre con el que pasa a ser conocida tiempo después. Bueno, y ahí quedan Bornier entonces con Coreto y establecen un vínculo por ahí por 1869. Ella entonces es rápidamente convertida contra todo pronóstico en la reina de Rapa Nui, la reina de Isla de Pascua, de Ile de Pâques, como le decía Bornier. Bornier, que estaba establecido acá, él mismo se declara rey de Rapa Nui, pero a través de una ficción en la cual a ella la declara o la nombra reina de la isla por supuesto derecho ancestral, cosa que es tremendamente dudosa, y eso lo hace a él, como casado con ella, convertirse en rey consorte, y por lo tanto él declara a todo el mundo y envía cartas diciendo que él es el rey de Rapa Nui, con la reina aquí. Y se establece esta familia real, la dinastía Bornier, con la cual, bueno, Coreto va a estar bastante tiempo, una relación de 7 años aproximadamente. Bueno, en realidad no es bastante tiempo, parece una relación relativamente corta, pero en esos 7 años pasan muchísimas cosas que van a cambiar el destino de Rapa Nui. Por ejemplo, Coreto con Bornier van a emprender un viaje hacia Tahiti en 1872. A esas alturas ya tenían a su primera hija llamada Carolina, decían Caro, hoy en día la gente la recuerda como Caro Ruau, pero eso es ya de la época en la cual ya ella era anciana. Ella fallece en 1952, ¿ya? Carolina Bornier, Caro Ruau. En ese tiempo le decían Caro cuando era pequeña y habían tenido a esta hija que pasa a ser la heredera, ya la heredera al trono por ambos lados, por el lado del rey francés, dinastía Bornier, y por el lado de Coreto, la reina Rapa Nui, según esta idea, esta lógica. Así que bueno, ella ya había nacido muy bebé, se va con ellos a Tahiti y después a Australia. Se hace una navegación por todo el Océano Pacífico. En ese viaje Bornier compra las ovejas que van a ser después introducidas acá. Y en el paso por Tahiti, Coreto entrega una carta que también está firmada por Ngure Aparico, que es el jefe de los Miru de Anaquena que quedaban. Ya no quedaba ningún Arikimau de los antiguos, pero quedaba Ngure, que era de los más cercanos a esta relación, a esta genealogía. Así que Ngure también la firma. Y Coreto entonces escribe esta carta en perfecto francés, acaso dictada por Bornier, o tal vez ella ya dominaba el francés a ese nivel, en perfecto francés con estas firmas donde solicitan el protectorado de Francia para Rapa Nui. La idea de esto era que los Rapa Nui querían mantener un contacto y una unidad con el resto de los pueblos de la Polinesia, y sabiendo que Francia ya tenía presencia permanente, ya sea a través de sus misiones, de sus emprendimientos comerciales o derechamente protectorados en otras islas del Pacífico que pasarían a ser después la Polinesia francesa, los Rapa Nui dicen en esta carta vía Coreto que quieren mantener esta unidad y que desean el protectorado de Francia, pero, y ahí está lo más interesante en la carta, conservando sus tradiciones y conservándose como súbditos de la reina Coreto y del rey Bornier, que estaban en ese momento en esta dinastía mixta, mestiza que se estaba generando acá. Entonces eso aparece en la carta de 1872, es la primera de 3 solicitudes de protectorado que va a hacer Coreto al gobierno francés, cosa que nunca fue finalmente aceptada, pero que algunos franceses daban por hecho, ¿ya? Y bueno, eso generaría polémicas incluso en el siglo XX, donde a veces Rapa Nui aparecía como parte de la Polinesia francesa en algunas cartas y estampillas antiguas, y hubo bastante polémica al respecto a fines del siglo XX todavía sobre este tema. Así que Coreto con Bornier vuelven a la isla, siguen viviendo acá, tienen una segunda hija, Harriet Marthe, llamada Marta,
Y bueno, están estas dos niñas con 2 años, 1 año y medio de diferencia aproximadamente, viviendo aquí en la casona de Mataveri, en las alturas, el barrio alto, desde donde dominaban todo el paisaje hacia Hangaroa. Sin embargo, Bornier, el marido francés, del cual podríamos hablar mucho más, pero va a quedar para otro momento, en algún momento en agosto de 1876 fue ajusticiado, fue asesinado por, algunos dicen por creerse rey de la isla, bueno, fue asesinado aquí. Entonces esa relación de 7 años entre Coreto y Bornier se acaba inmediatamente. Lo más interesante de esto es que después de la muerte de Bornier, aparece finalmente una embarcación francesa en 1877, en abril de 1877, o sea, meses después de la muerte de Bornier, y con lo que ellos se encuentran está muy bien documentado en el libro de un antropólogo llamado Alphonse Pinard. Él escribe este libro, escribe este texto, y también de esa expedición hubo unas fotografías que se tomaron, que son de las primeras fotos, las primeras aparentemente son de 1870, pero las de 1877 se perdieron y ya no existen en ninguna parte, nadie las ha visto. La llegada del barco francés Seignelay en 1877 genera un pánico de pronto dentro de la comunidad, producto de que un ciudadano francés había sido, y que además era un ciudadano francés que izaba el pabellón francés, la bandera francesa desde la casona de Mataveri junto a Coreto, ¿ya? Y este ciudadano francés que se llamaba rey de la isla había sido asesinado acá en Rapa Nui. Entonces ese hecho en particular de pronto causa un pánico porque aparece este barco que tiene el mismo pabellón, la misma bandera que la que usaba esta persona, Dutroux Bornier, llamado Pito Pito. Así que la comunidad se organiza rápidamente y se crea un escenario para estos franceses que acababan de llegar y se crea un relato en común que toda la comunidad comparte, incluida Coreto, de que Dutroux Bornier había muerto porque lamentablemente se había caído de su caballo una noche y se había golpeado la cabeza. Así que había sido enterrado cerca de la casona, acá en Mataveri también. Fue enterrado en ese lugar y bueno, aparece Coreto, aparecen las hijas de Coreto, solicitan a los franceses que instalen una cruz de madera en ese lugar. De pronto los franceses se sienten un poco extrañados porque ven gente vestida con la ropa de Bornier, ven las chaquetas, el paletó, las botas de Bornier, los sombreros, que distintas personalidades de la comunidad, incluso gente de Hangaroa, las andaba llevando libremente por todas partes. Pero Coreto dice que Bornier era un hombre tan generoso que había donado todas estas cosas a la comunidad antes de morir, porque no necesitaba aferrarse a todas estas cosas materiales. Así que los franceses se quedan con la impresión de que Coreto es una reina realmente y que sigue teniendo la devoción de su pueblo, de sus súbditos acá en Rapa Nui. Lo que queda de esa expedición, lamentablemente, no son las fotografías que se tomaron. Hay una secuencia de fotografías que tomó una expedición chilena en 1870, la corbeta O'Higgins, pero se perdieron. Y hay una secuencia de fotos que tomó esta expedición también, la expedición francesa de 1877, pero lamentablemente tampoco han sido redescubiertas. Se sabe que existieron en algún momento y a base de esas fotografías, cuando estos tripulantes y este barco vuelve a Francia, se hacen unos grabados para ilustrar el libro de Alphonse Pinard. Entonces con este libro, bueno, se ven varios de los grabados, no existía la impresión de fotografías directas sobre el papel, pero estaban estos grabados que mostraban lo que las fotografías supuestamente mostraban originalmente. Así que ya en Francia se hace esto, entre tomando la fotografía y usando un poco la información del viaje mismo. Se puede ver al antropólogo francés Alphonse Pinard, que era el líder de la expedición y el que dejó el reporte más importante de la visita. Se ve ahí siendo recibido, teniendo la recepción que le hace Coreto, que aparece frente a él, y Coreto aparece con sus 2 hijas. A un lado, con una corona, aparece Carolina, que es la reina heredera, y al otro lado aparece Marta, la menor. Carolina, nacida alrededor de 1870, Marta, nacida por ahí por 1872. Y bueno, también curiosamente aparece otro personaje
relativamente famoso, un poco más hacia la derecha del grabado, que es este hombre tatuado famoso, Tepano, ¿ya? Que aparentemente es Tepano Roma Aure Moenga, que a esas alturas vivía en Tahití. Y se había ido con los misioneros a Tahití aparentemente en 1871, y hay fotografías de él en Tahití en 1875 y en 1884. O sea, él vivió hasta por lo menos 1884 en Tahití. Pero acá aparece misteriosamente de vuelta en Rapa Nui en 1877. Y aparece exactamente igual a los dibujos que se hicieron de él a base de la fotografía que le tomó Madame Joare en Tahití. Entonces da la impresión de que el grabado que hizo este personaje en Francia está basado un poco en otro tipo de información. Él tuvo acceso a las fotografías de Madame Joare o tuvo acceso al texto incluso de Stolpe que describe a este hombre tatuado y lo agregó a la imagen para darle un toque más pintoresco. No deja de ser interesante que todos los personajes de la imagen aparecen vestidos al estilo occidental, pero este hombre tatuado aparece como con una especie de capa de majute y descalzo, mientras que el resto aparece totalmente vestido al estilo occidental, lo que llama mucho la atención entonces. Así que bueno, esto está basado a partir de las fotografías tomadas en 1877, pero también a partir de otras fuentes de información que parecen haber estado disponibles para quien hace el grabado, que es el señor Bayard, cuyo nombre no se sabe bien, pero el apellido es Bayard. El destino de Coreto después de la visita de los franceses en 1877 no es un destino muy favorable para ella. Resulta que Bornier, su marido, también tenía otras relaciones, en este caso económicas, contractuales, con sus socios en Tahití, especialmente John Brander, el famoso comerciante escocés, tal vez el más poderoso de Tahití en su momento. Entonces Brander no veía con buenos ojos que Coreto tratara de establecer un protectorado francés acá, con ella a la cabeza, porque eso iba a chocar con su propio interés comercial y económico que tenía en la isla. Así que John Brander envía una persona a la isla para que se haga cargo de lo que había quedado después de la muerte de Bornier, las propiedades de los terrenos, los animales, los enseres, las edificaciones, incluyendo la casa patronal donde vivía Bornier. Todo Brander trató de recuperarlo y de apropiarse a través de este emisario que envía, que es un hombre chileno llamado Juan Chávez. Es todo lo que se sabe. Juan Chávez no tiene nada que ver con los teabe de Rapa Nui, que a veces fueron inscritos como Chávez, sino que es un hombre del continente y que viene acá a la isla armado hasta los dientes y estuvo a cargo de defenestrar a Coreto de la casa patronal de Mataveri en 1878. Él llega a la casa, expulsa a Coreto y a las niñas y a la servidumbre de la casa, los echa, se tienen que ir a Hangaroa y se van a vivir de regreso allá a la parte baja, mientras él se queda siempre con mucho miedo a los isleños. Se habla mucho de eso, de que este Chávez tenía bastante temor a los isleños. Así que finalmente el Chávez también es reemplazado un año después por Ari Ipaea Alexander Salmon en 1878, que tiene una relación un poco mejor con los Rapa Nui, pero Coreto ya no vuelve a Mataveri. Finalmente se queda allá y uno puede ver que la figura de Coreto va gradualmente menguando, va desapareciendo un poco del imaginario. Se aparece todavía como reina con sus hijas en 1877, en la época del grabado. Pocos años después, 5 años después, cuando llega la expedición alemana de Wilhelm Geisler, ella no aparece por ninguna parte. Geisler, que había oído hablar de esta reina acá en Rapa Nui, como había reinas en otras partes de Polinesia, en Tahití, en Hawái, hubo mujeres que tuvieron el poder en su momento. Geisler viene y pregunta por esta reina Coreto. Sin embargo, la gente de la isla le dice, ¿cuál reina? No, nosotros no tenemos reina. Entonces, muy rápidamente se trató de tapar esto, porque aparentemente la muerte de Bornier, la historia que se contaba de la muerte de Bornier que no era cierta, y todo esto fue generando un cierto resquemor entre la población, que era algo que aparentemente había que ocultar y que había que dejar un poco, barrer un poco debajo de la alfombra y que no se supiera más. Así que no se habló más de Coreto después de esta época. Sin embargo, algo queda de la historia de ella. En 1883 ella se vuelve a casar con un hombre mucho más joven que ella, Ruperto Nai,
que es la relación a través de la cual Coreto es más conocida en tiempos recientes. Si la de Bornier, muy poco se sabía de la relación con Tehatutini antes de Bornier, pero su terceras nupcias con Ruperto Nay, que fueron efectuadas, fue casada por el padre Hipólito Roussel o por el padre Albert Montitón. Por el padre Albert Montitón, que estuvo acá ese año, visita la isla y casa muchas parejas, y entre ellas a Coreto con Ruperto Nay, que debe haber tenido 18 años en esa época. Y bueno, de esa relación tampoco hay descendencia, pero se sabe que Coreto todavía estaba casado con él. En el censo de 1886 aparece este matrimonio como pareja, están juntos pero sin hijos, sin descendencia. Y se sabe que Ruperto Nay posteriormente, en la década de 1890, se casaría también nuevamente en segundas nupcias y tendría más descendencia, de los cuales el más conocido es Juan Niare, Manu Toma Toma, nacido por ahí por el 1900 o 1901, acá en Rapa Nui. Ruperto Nay posteriormente se va al continente, al exilio, en 1902, y muere en el viaje en la Baquedano, llegando a Talcahuano ya fallecido, y es enterrado allá en el continente Ruperto Nay, el último marido de Coreto. Pero a esas alturas Coreto ya había muerto, porque en el parte de viaje de la Baquedano, Ruperto Nay aparece con la calidad de viudo, así que ya había fallecido a esas alturas Coreto, sin duda alguna. Así que finalmente el destino de Coreto no se sabe exactamente en qué año falleció, pero es un destino que no es digno de una mujer que intentó hacer tanto también por la comunidad y que tuvo un rol sumamente importante en la década de 1860 y en la década de 1870. Sin embargo, sus dos hijas tendrían numerosa descendencia. Carolina, la mayor, se casaría con Juan Araki Tía, de quien vendría la familia Araki Bornier, que es una familia importante y numerosa también en Rapa Nui. Y Marta, que muere bastante joven en 1917, Marta también tiene bastante descendencia, pues se casa con Emilio Paoa Hitaki, y de ahí vienen los Paoa Bornier, que también tienen muchas historias acá en Rapa Nui, personajes destacados de esa familia. Así que las familias Araki y Paoa finalmente descienden todas de Coreto, y bueno, todas las familias que se hayan juntado con gente de esos apellidos terminan teniendo también algo de Coreto en sus genes, en su genealogía. La imagen que vimos, el grabado de Bayard a partir de una fotografía tomada en 1877 que se ha perdido, muestra a Coreto Puuacurenga en su apogeo, en su momento máximo, su momento cúlmine, cuando estuvo en el tope de la jerarquía social de la isla. Podemos ver que esta es una historia, la vida de Coreto, tremendamente compleja, llena de vicisitudes, llena de pequeños recovecos a lo largo de su vida, desde sus inicios hasta su final. Coreto tiene una relación con la isla bien particular, pero más importantemente tiene una relación con el mundo exterior. Ella parece haber entendido que el futuro de Rapa Nui se jugaba en un escenario mucho más grande que el escenario en el que se había jugado hasta ese entonces, un escenario global, solicitando a Francia que establezca un protectorado acá. Entendió que la geopolítica era algo tremendamente relevante para la isla. Y son aspectos de su vida que no son muy conocidos. La historia de Rapa Nui es tremendamente compleja y la vida de cada personaje que pisó esta tierra está llena de detalles, está llena de distintos elementos que la hacen tremendamente interesante, más allá de los pequeños estereotipos que se puedan tener o pequeñas referencias que se puedan tener de cada persona. Y eso es lo que hace que la historia de Rapa Nui, como nos puede mostrar esta imagen, este simple grabado a partir de una fotografía antigua, cuán interesante puede llegar a ser explorar cada uno de esos detalles para entender el posicionamiento de Rapa Nui en el gran escenario del mundo.